buenas noches amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado a las 8 de la noche para analizar temas que son del más alto interés nacional y por supuesto dentro de esos temas que aunque se han agotado en la semana recién transcurrida, porque el nuevo secretario general de la OEA, que como lo ha destacado él mismo, durante unos 60 a 70 años, casi siempre los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos, OEA, eran diplomáticos de carrera, ninguno era de la región del Caribe. Y en ese sentido, pues, el nuevo secretario general de la OEA dice que va a enfocar su gestión especialmente en los casos de Haití y Venezuela, y apuesta a un diálogo con el gobierno y la oposición de Venezuela con relación a la situación de ese país. Y por otra parte, plantea como prioridad también trabajar en lo que es la organización de las elecciones generales que deberán llevarse a cabo antes del mes de febrero del próximo año. Por otra parte, en esa Asamblea General de la OEA, que transcurrió del 25 al 27 de junio en Antigua y Barbuda, y es algo que nosotros deseamos enfatizar, porque la actitud de las autoridades de esas dos islas ha sido siempre extremadamente crítica contra la República Dominicana, a un punto tal que obligaron en una reunión en La Habana, Cuba, a un expresidente de la República a darle una respuesta al primer ministro de Antigua Barbuda, Ralph González, en ocasión de las críticas vertidas contra la República Dominicana y el supuesto racismo y discriminación en nuestro país. Por eso destacamos que esta reunión que se celebró en Antigua y Barbuda, sobre todo que es la primera asamblea general a la que existe un caribeño como secretario general de la OEA, y ahí él definió que va a fijar cuáles son sus prioridades y sobre todo que él ha considerado que se enfocará como una de sus mayores prioridades en la situación de Haití, y por supuesto que en este caso hay que destacar que la crisis financiera por la que está atravesando la OEA actualmente hizo que ya el propio secretario general Albert Randin se hiciera eco de los atrasos que tienen numerosos países que le deben dinero a la Organización de Estados Americanos, OEA. Y por otra parte, conjuntamente con estas situaciones y esta reunión que se dio ahora en Antigua Barbuda, por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos de América invitó a los ciudadanos de su país a no viajar a Haití, independientemente del hecho de que siempre ha sido un tema extremadamente difícil y complejo. Las misiones de observación electoral que han asistido por parte de la OEA a monitorear elecciones en otros países, y en la presente situación, el caso de Venezuela, por supuesto que es una situación de una complejidad, de una gran complejidad. Posiblemente quien les habla cuando fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, conjuntamente con el embajador de Costa Rica ante la OEA, dado el hecho de que la primera misión de observación electoral de la OEA
enviada a un país a observar elecciones fue hacia la República Dominicana en las elecciones del profesor Juan Bosch, y por eso nosotros sometimos un proyecto de resolución al Consejo Permanente de la OEA, estableciendo el 4 de febrero como el Día de las Misiones de Observación Electoral. Por otra parte, hay que señalar que en este contexto también las autoridades nacionales están monitoreando hora a hora el impacto que tiene la guerra del Medio Oriente en nuestro país y afortunadamente, independientemente de lo que son los precios del petróleo, y que cada aumento de $1 en el precio del petróleo significa para la República Dominicana un desembolso de $50 millones. Entonces el tema es un tema al que hay que darle seguimiento por parte de nuestras autoridades. Y por otra parte, ya en el terreno nacional, el Consejo Económico y Social activó la discusión y convocó durante la semana recién pasada a una discusión de las mesas temáticas en el diálogo tras la crisis de Haití, y sobre todo que en esos temas elegidos, que son 6 mesas temáticas, el primero se refiere a la migración, el tema 2 en la segunda mesa temática al comercio bilateral, el tema 3 al desarrollo de comunicaciones fronterizas, el tema 4 a seguridad nacional, el tema 5 a relaciones internacionales y el tema 6 a asuntos laborales. Y por otra parte, el Consejo Económico y Social abrió durante un plazo de 15 días a que en la página del Consejo Económico y Social cualquier ciudadano pueda hacer sugerencias y observaciones en relación con los 6 temas que he mencionado anteriormente. Por otra parte, el mismo petróleo, debido al nerviosismo que predomina en el mercado internacional, también ha sufrido desplomes en el precio de esa importante materia prima que mueve las economías, e independientemente de estos temas internacionales, en mi condición de ex secretario de Estado de Finanzas, y me tocó presidir la Comisión de Casinos de Juego, un tema sumamente difícil y complejo, hay que saludar el anteproyecto de ley que se ha presentado para crear la Dirección General de Juegos de Azar como órgano regulador de esta actividad. La Lotería Nacional tiene un consejo consultivo integrado por una serie de personalidades que tienen la autoridad moral para haber preparado ese anteproyecto de ley sometido al Poder Ejecutivo y enviado por este al Congreso Nacional, porque esa actividad se ha dicho que mueve unos 24 sorteos diarios en la República Dominicana. Por otra parte, yéndonos ya al terreno internacional, el presidente Trump anunció el alto al fuego entre Israel e Irán, un alto al fuego total, y aquí yo tengo que hacer unas observaciones como internacionalista que soy, y es que en la antigüedad se usaba mucho una frase en latín que decía: si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra.
debería ser exactamente lo contrario en este mundo de hoy que ha logrado por primera vez la homogeneidad a través de los sistemas de comunicaciones. Si vis pacem, para pacem. Si quieres paz, prepárate para la paz. Si vis pacem, para pacem. Excúseme que haya tenido que recurrir a estos latinajos que estudié en mi oportunidad, pero es importante destacar estas cosas porque durante muchos siglos esa expresión, si quieres paz, prepárate para la guerra, fue una expresión, si vis pacem para bellum, fue una expresión que dominó a las potencias coloniales y a muchas de las historias de las potencias coloniales. Por otra parte, el propio canciller de Irán, Abbas Araghchi, señaló que no hay un alto al fuego entre Israel, pero Teherán detendría los ataques si su archirrival también lo hace. Es decir, que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, ha destacado que aunque no hay un alto al fuego con Israel, pero Teherán detendrá los ataques si su archirrival también lo hace. Y por otra parte, pues, hay que saludar a nuestras autoridades eclesiásticas porque Santiago tiene un nuevo obispo auxiliar. Y dado el peso que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, es bueno desearle suerte y éxitos al padre Andrés Amaury Rosario, que es el nuevo obispo auxiliar en Santiago de los Caballeros. Por otra parte, cabe destacar, yéndonos ya al área internacional de nuevo, que Estados Unidos expondrá en la reunión de la OEA, en la 10ª cumbre que se celebró la semana pasada en Antigua y Barbuda, que le dará prioridad sobre todo al asunto de la 10ª cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, un tema sobre el cual muy poco se habla en República Dominicana. Este tema de la cumbre de las Américas, la 10ª cumbre de las Américas, y en los medios de comunicación muy poco se ha mencionado de lo que será ese importante evento. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y por supuesto en esta segunda parte queremos reiterar que para nosotros fue un gran honor haber tenido a un profesor tan destacado como Iván Ernesto Gatón, y por eso, a petición del público, vamos a repetir esa entrevista, ya que definitivamente la promoción que le está haciendo a la República Dominicana el profesor Iván Ernesto Gatón resulta especialmente cuando él valora todo lo que es ese pasado colonial. Es algo que cabe destacarse y por eso precisamente estamos repitiendo esa entrevista y esperamos que sea de su interés y consideración.
Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo fin de semana, donde estaremos con el reporte Saladín. Bien amigos, muy buenas noches. Tenemos un invitado muy especial esta noche. El profesor Iván Ernesto Gatón, un conocido profesor que se ha especializado en todos los temas vinculados a lo que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo y por otra parte, llegando a trascender su profesorado de una forma tal que en el último libro del coronel Pedro Baños hay una colaboración de un ensayo que fue solicitado por el autor del libro, dada la experiencia y las contribuciones que ha hecho el profesor Iván Ernesto Gatón a lo que es la historia de lo que fue España, cuando España fue la dueña prácticamente casi de medio mundo. Yo recuerdo, Iván, que en Washington había un restaurante, el rumor era que era propiedad de los jesuitas, pero en el segundo piso había un mapa muy curioso, que el que subía al segundo piso y veía que en ese mapa de los Estados Unidos de América era España, la presencia de España prácticamente en toda la geografía norteamericana. Y yo decía, más norteamericanos deben de subir a este segundo piso para que vean el aporte que hizo España al descubrimiento del Nuevo Mundo. Un tema que tú conoces perfectamente mejor que nadie, porque las contribuciones que has venido haciendo día a día, recorriendo el territorio nacional, incluyendo folletos como este, folletos educativos, precisamente para difundir la cultura que llevó España a cada país de América. Y sobre todo, no olvidar que de 1492, independientemente de los pueblos originarios que habitaban la isla Hispaniola, hasta 1600, prácticamente 28, la cultura española fue la cultura que dominó completamente en esta isla, hasta que las potencias colonialistas europeas hicieron todos esos trazados de fronteras y en un momento dado nos cedieron a Francia. Dejo la palabra con el profesor Iván Gatón. Muy agradecido de la invitación y para mí es un honor. De hecho, estoy aquí porque es usted. Porque gracias. He tenido por las ocupaciones de conferencias, tanto en el interior como en el extranjero, así como también de trabajos que debo enviar a Europa, he tenido que reducir la presencia en algunos medios que algunos exalumnos nos llaman, pero para mí es un honor y les reitero mi respeto y mi admiración. Con relación al trabajo sobre América, está identificado que el acontecimiento más importante y de mayor impacto en la historia de la humanidad fue el encuentro de Europa con América. El más importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque América es el único continente que va desde el Polo Norte hasta Cabo de Hornos. Puede tener invierno y verano al mismo tiempo, pero ese continente estuvo desconectado del resto
del planeta, que sí se puede comunicar el África por el Medio Oriente, que sí se puede comunicar por las grandes estepas que recorren todo lo que es Eurasia. Entonces, ese acontecimiento que da inicio a un proceso histórico que se llama modernidad. Edad antigua, hasta la caída del Imperio Romano, 476. Edad media, llegada de los turcos otomanos, 1453, aunque algunos señalan que no, que la modernidad o la edad moderna comienza con la llegada de los españoles a América. Pero ¿dónde se inicia el proceso de la modernidad? Que tiene una peculiaridad, que siempre, don Roberto, las civilizaciones eran las del Asia, asirios, sumerios, babilonios, chinos, Mohenjo-Daro y Harappa, o en la India, pero... Grecia o Egipto. Egipto, pero esa península de la isla Mundo, que es la península ibérica, empieza entonces a que Europa, en el proceso histórico de la modernidad, impacte en el resto del planeta e inicie un proceso que se llama colonización. Y eso cambió el mundo para siempre. Pero también empieza lo que hoy, que tenemos muchas tarifas y conversaciones en Londres entre los chinos, entre los estadounidenses, todo el caos que hay ahora en el ámbito comercial, la primera globalización empieza ahí. Y una demostración de cómo nosotros en ese proceso histórico de la modernidad, que es lo que señalo, porque me avergüenza que en toda mi educación en República Dominicana, en universidades, en las escuelas donde estuve, nadie me dijo a mí que aquí empezaron todas esas primacías y las instituciones europeas, como el virreinato, como la Real Audiencia, y que hasta Estados Unidos se descubre desde San Rafael del Yuma, porque Juan Ponce de León, cuya casa está en San Rafael de Yuma, ¿qué hace? Que Obando le da la encomienda de Borinquen o Borinquen, y luego con Antón de Alaminos se va, fondea 3 días en el puerto de San Juan y luego descubre el día 30 de marzo de 1512 la Florida. Es decir, que Estados Unidos se descubre desde aquí. Entonces yo digo, pero si yo nací aquí y voy por la zona colonial, yo no estoy sintiendo que estoy andando por la primera calle de América. Si estuviera en Estados Unidos, o quizás allá en el Polo Sur, en alguna ciudad grande, la gente dijera que, miren, voy a ir de viaje, voy a hacer turismo a donde está la primera catedral, a donde está la primera casa de 2 plantas, desde donde se descubrió Venezuela, porque Alonso de Ojeda descubre Venezuela viniendo aquí primero. Decía Felipe II, Santo Domingo es puerta y llave de las Indias. Pero nosotros no hemos aprovechado eso, y lo que hemos tratado humildemente es de decirle a los dominicanos que existe un legado que no podemos dejar que se pierda en una juventud que no tiene raíces. La historia son las raíces de un pueblo. Inclusive yo tengo 2 anécdotas muy cortas. Una, cómo precisamente Francia es uno de los países que mejor ha desarrollado la museografía. Y en 3 palacios, en el Gran Palais, Petit Palais y otro de los palacios, hicieron una exposición sobre la cultura taína en París, Francia. Pero por otra parte, en una ocasión en que yo estaba en la Universidad de Maryland, un profesor me invitó a cenar a su casa con su esposa y sus 2 hijos. Y la presentación, la carta de presentación que él hizo de mí fue, le dijo a los hijos, miren señores, cuando los pioneros llegaron aquí en 1620, este señor viene de una isla del Caribe donde ya ellos tenían 200 años de historia, tenían universidades desde 1538, con personalidades
y escritores de la talla de Tirso de Molina. Gabriel de Telles era el nombre de él aquí. De hecho, el Juan Tenorio lo toma de uno de los hijos de Colón, de los descendientes de Colón. Pero vamos por ahí sin saber que el alcalde mayor de La Vega, pero también gobernador de la zona de Lares de Guaaba, que es de la parte que Trujillo entregó cuando el acuerdo dominico fronterizo del 37, Lucas Vázquez de Ayllón, antes que San Agustín, que la funda Pedro Menéndez de Avilés en 1567, los padres peregrinos, usted lo dijo, 1620, había fundado, saliendo desde la zona donde él tenía cultivo de caña de azúcar en Puerto Plata, funda en la bahía de Chisipic en 1526 San Miguel de Guadalupe. Entonces, ¿y cómo nosotros no tenemos eso como un referente? Pero más aún, ¿cuál es el primer alcázar que se construye en América? Es ese alcázar que está ahí. Ustedes se imaginan el conjunto arquitectónico de la zona colonial ubicada en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos, ¿cuánto se le sacaría en términos de un capital que es un capital que no podemos olvidar nunca? El capital cultural. Eso es un capital como el capital financiero. Bueno, yo he hecho popular aquí, a través de los análisis y comentarios que he venido haciendo en la televisión desde hace 10 años, que el aporte que le hace la cultura a Inglaterra es de un 6% del Producto Interno Bruto, porque todo el que va a Inglaterra va a ver los monumentos, la cultura, ese patrimonio cultural que tiene ese país extraordinario. Y el aporte que hace la cultura en Inglaterra es de un 6% del Producto Interno Bruto. Y nosotros aquí, como tú lo has demostrado en tus intervenciones reiteradas y en la promoción que tú has hecho de República Dominicana también, de todo ese patrimonio cultural, has demostrado que precisamente tenemos ese patrimonio que todavía está sin explotar totalmente. Pero uno llega a México, a veces tengo que ir a la Universidad de Guadalajara a dar algunas conferencias y me encuentro en México que hay personas que me dicen que no saben dónde queda República Dominicana. Y yo le digo, pero el conquistador de ustedes era un simple notario público en Asua y luego vivía aquí en la zona colonial, en la calle Las Damas, esquina calle El Conde, ahí está la casa de Hernán Cortés. La casa que él construye cuando, después que Antón de Alaminos descubre la corriente del Golfo y hacen el puerto en Veracruz, es imitando el Alcázar de Colón. Pero Francisco Pizarro fue el primer guía turístico de aquí, era vaquiano, el vaquiano es el guía. ¿Y cómo va a ser que en Sudamérica no sepan quiénes somos nosotros? Más aún, ¿cómo es posible que las instituciones europeas, que es uno de los grandes aportes que ha hecho Europa al mundo entero, se iniciaran aquí? Y ahí están los edificios. Y nosotros hemos aprovechado eso. Es más, yo veo que la gente anda por la zona colonial y no aquilata el lugar donde se encuentra. Pero más grande aún para mí es si existe un acontecimiento que cambia el mundo para siempre. La primera villa de América, ciudad, fue la Isabela, donde está hoy el pueblito de la Isabela, al lado del río, el río Bajabonico. Pero la gente no sabe dónde queda la Isabela. Y ahí fue donde Colón tuvo su casa. Inclusive, Iván, hubo un ex embajador norteamericano que cuando se retiró aquí, Robert Hurwitz, lo conocí porque una hija de él se casó
con un gran músico dominicano, violinista y conductor. Y ese señor dedicó su vida a la rehabilitación de la Isabela, por la conciencia que él tenía del significado de lo que fue esa población, precisamente. Pero ahí inicia una de las bases del mundo occidental, que es el cristianismo. La primera misa la dice Bernardo Boyle, pero ahí llega una figura fundamental donde siempre se habla de cultura, que es el libro. ¿Quién es Fray Ramón Pané? El primer antropólogo, sociólogo que aprende lengua taína. Usted se recuerda que se hablaba Macorí arriba, Macorí abajo, que no era homogéneo, que habían 5 cacicazgos, Marién, Maguán, Maguana, los recorrió los 5, predicó el cristianismo, bautiza a Guaticaba, mejor conocido como Mateo. ¿Y qué hace Guarionex? Mata a Guaticaba y a 15 miembros de su familia. En el Vaticano hoy es Guaticaba el primer mártir del cristianismo en América, pero es el que escribe el primer libro. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y todo eso que ha dicho el profesor Iván Gatón es tan relevante que a mí, que me ha tocado por mi parte sin ser un investigador histórico, pero uno ha tenido que vivir capítulos y saber que, por ejemplo, Hernán Cortés era primo de Nicolás de Obando. Tenía que venir en el mismo viaje con él, pero ocurrió un incidente y él se retrasó, pero luego llegó aquí y prometió matrimonio a cuanta dama de honor acompañaba en esa época en el Alcázar. Se fue a Asua y de ahí se saltó a Cuba, donde siempre se refugiaba en las iglesias cada vez que hacía una fechoría en Cuba, y finalmente termina en México. Y en un momento dado le dirige una carta a Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Y le dice: Su Majestad, usted ha tardado un año en darme una cita. Sin embargo, usted ha hecho todas las guerras que ha hecho en Europa con el oro y la plata que yo le he enviado de México. Pero hay un asunto importante. En esa carta de relación que usted menciona, que él enviaba a Carlos I, el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, nieto de los reyes católicos y de Maximiliano, dice: y uno de los conquistadores que tuve a mi lado en México, Tenochtitlan, era Miguelico Díaz Ox, el primer americano, el hijo de la viuda del cacique de Higüey Cayacoa, Sumeca o Sumaca Catalina, con el español aragonés Miguel Díaz Ox el Viejo. Un conquistador de México es el primer mestizo, después de 10,000 años de estar el continente americano separado. Ese español que sale huyendo de la Isabela vio a esta cacica taína que le dice: mira, aquí hay oro, por eso se muda la ciudad desde el norte hacia el sur, porque ella le dice que en Jaina hay oro. Y ese muchacho nace en la Nueva Isabela, porque la ciudad de Santo Domingo no se llamaba Santo Domingo, se llamó Nueva Isabela y estaba en la margen oriental. Y ese muchacho que nace ahí es el que menciona Cortés, pero siempre yo trato de que los muchachos en la universidad o en los campos, ahora que voy hasta Guayajayuco, Río Limpio, Jimaní, Duvergé, Neiva, me gusta hacerle el chisme de la historia. Usted no quiso decir que ese extremeño de Medellín, primo de Nicolás de Obando, que era íntimo del círculo de Juan, el hijo varón que muere, el hijo que muere,
de Fernando e Isabel y que le tenían una corte. No vino con ellos porque estaba siendo adúltero con la esposa de un profesor suyo. Y cuando el esposo llega, Hernán Cortés, que siempre fue mujeriego, tuvo que salir huyendo y saltando una pared, se cayó. Se fracturó una costilla. Y una pierna. Y en esa época, quienes hacían la reducción de las fracturas de las costillas se llamaban algebristas. Ese era el título que recibían en España. Fue cojo la vida entera. Sí. Entonces, detrás de ese señor que estuvo en la matanza de Jaragua con Diego Velázquez, sí, que era el jefe, y como usted dice, Diego Velázquez se lo lleva y lo convierte en el primer alcalde de Santiago de Cuba, pero enamora a la hermana de la esposa de Diego Velázquez, que se llamaba Catalina Juárez, y se casa con ella. Pero después la deja y ya lo demás es historia, cuando esa indígena totoneca llamada la Malinche le servía de traductor a él y de informante, y es la madre de su hijo. Pero tenemos que ubicarnos en las realidades de todo ese pasado histórico que tiene un valor extraordinario. Y gracias a profesores como tú, hoy el pueblo dominicano está conociendo gran parte de las intimidades de esos procesos históricos. Pero en este mundo donde ya se habla de una generación análoga que ha sido superada por las redes y por el teléfono celular, hay que ubicar esas nuevas realidades de las que creo yo que en gran parte tu colaboración en este libro también, y sobre todo los análisis que tú has hecho sobre el rol del Asia en la coyuntura mundial actual. Eso es lo que explicamos, que hasta la modernidad, la zona más rica del mundo era el Asia, pero en la modernidad entonces se sustituye al Asia. Y un elemento importante, y es un amigo suyo que me permitió entenderlo mejor. Yo creía que los imperios se mantenían solo por el poder militar. No. Pensé que quizás era también la tecnología, lo fundamental, como los mongoles, el estribo y el arco con la flecha. Pero no, ni el tecnológico ni el militar, el económico. Pero ¿es solo el económico? No. Su amigo Henry Kissinger, a sus casi 100 años, me enseñó leyéndolo, cuando hizo un libro sobre China, de que lo que permite a un pueblo mantenerse en el tiempo sin importar los avatares económicos, tecnológicos, militares, es la cultura. Y uno de los grandes problemas que he identificado del mundo occidental es que perdió los referentes que le permitieron encontrarse donde llegó. Derecho romano, filosofía griega y cristianismo. Precisamente uno de los fenómenos relativamente olvidados, aunque los especialistas, y yo que estudié en Berlín, conocí por referencias que un gran sinólogo alemán había escrito un libro titulado La burocracia celeste, de cómo se preparaba la burocracia en China y por qué China fue hasta 1853 el país más rico del mundo. Precisamente porque se basaba en todos esos pilares que tú acabas de mencionar. Yo menciono aquí la ruta de la seda y mucha gente me acusó de ser filo asiático, porque a veces, como no manejan los contextos, ustedes creen que China, el proyecto de la franja y la ruta de la seda,
¿No es un proyecto geopolítico? Sí, pero fíjense cómo China ha llevado a cabo ese proyecto geopolítico. Se dio cuenta que ellos se quedaron detrás en algunos elementos de la modernidad. ¿Y qué hicieron? Se prepararon. Y hoy tenemos una convergencia tecnológica que le permite a China estar presente en todo el mundo. Ahora la ruta de la seda, que era en camellos, ahora es una vía ferroviaria que se extiende hasta Europa. No, desde Yiwu, en China, hay un tren que sale y llega a Madrid. Hay otro que llega incluso a Londres. Hay otro que llega a París. ¿Qué sucede con mucha gente que ha analizado China? Yo le digo, pero es que ustedes creen que la base de China es comunista. Carlos Enrique Marx no tiene nada que ver con China. No hay nada que llegue al territorio chino que los chinos no chinicen. Hasta el budismo. Todo lo que llega a China tiene que ser chinizado. ¿Y qué hay detrás? La visión confuciana. Ese examen que usted refería se llama Guokao. Para usted ser una persona de respeto, por eso los portugueses que llegaron primero allá le decían mandarines. Pero eso es en base a que pasaban exámenes, a que era gente sabia, gente de Estado. Y que tenían una burocracia celeste, precisamente como la designó ese sinólogo alemán que hizo ese estudio de que el formato actual del actual memorándum A de asunto, anexo número 1, número 2, número 3, todo eso fue la burocracia china que la desarrolló. Pero se mantiene igual, todavía todos los funcionarios chinos, incluyendo el presidente Xi Jinping, todos pasan por exámenes. ¿Por qué? Porque esa es la tradición de Kung Fu Tzu, de ahí de la zona de Shandong, donde también nació Lao Tse. Todavía en China, el gran prestigio para la familia es que la gente pase ese examen. Entonces, ¿ustedes creen que los chinos, y es lo que estamos explicando en este trabajo, toman en cuenta ideología política para sus relaciones internacionales? No. Fíjense que se llevan bien con la autocracia que hay en Nicaragua, se llevan bien con Irán, que es una teocracia, se llevan bien con Boric en Chile, hicieron un muelle en Perú que va a competir con el de Los Ángeles, el de Chancay. Hasta Milei se ha arreglado con los chinos, porque los chinos no ven el mundo desde la perspectiva que lo ve Occidente, y eso es lo que estoy refiriendo en este trabajo. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos ven el mundo desde su interés nacional. Por eso yo le decía a un experto de una cancillería sudamericana, fíjese que cuando Salvador Allende era congresista, fue el que creó en Chile una asociación de amigos de China, porque China no tenía representaciones diplomáticas, exceptuando los países comunistas. Y Salvador Allende luego le dan el golpe de Estado y China rompió las relaciones diplomáticas con Chile. Las mantuvo igualitas con Pinochet. ¿Por qué? Porque yo necesito el cobre, el interés nacional mío es el cobre, no que Allende fuera mi amigo. Entonces la gente olvida que esos mandarines del Imperio Celeste son los mandarines del Reino del Centro, porque eso es lo que significa China. Los chinos ven el Shunguo, ellos en el centro, dirigiendo el universo, pero ¿quién puede permitir que China avance? Una burocracia eficiente. La cantidad de chinos que hablan español ahora es increíble. Y yo fui a una conferencia de un historiador chino y él decía, guardo las notas de las clases de español, porque en China, recuérdese que la capital era Nankín, que ahí estuvo, el primer embajador nuestro fue don Leonte Guzmán Sánchez, que el canciller era Manuel Arturo Peñavalle,
Y cuando se fue vía México y por México a San Francisco y de San Francisco en un barco que nunca olvido el nombre, presidente Polk. Y de allá le mandó al canciller la nota de cómo llegó, de cómo fue el encuentro con Chiang Kai-shek. Y ese mundo de los chinos, que yo siempre hago la observación de que no tenían a nadie que hablar español porque se fueron para Taipei, tuvieron que mandar a Cuba porque la Cancillería china no tenía nadie. Y es Camila Enríquez Ureña quien empieza a darle clase a esos chinos. Y luego yo conocí a la primera camada de embajadores porque me ayudó a ese contacto el doctor Antonio Abreu Flores, mejor conocido como Tonito, que fue el primero que viajó a China con un grupo de dominicanos. Y yo en una investigación sobre China de un libro que publiqué que ya se agotó, él me permite el contacto y después esas personas vinieron aquí a República Dominicana. Fuimos grandes amigos, dicho sea de paso. Pero fíjese usted que China ya no tiene inconvenientes porque el embajador chino que había aquí, cuando el presidente Trump, cuando el COVID, dijo que el virus era chino, se convirtió, como dicen ahora, viral, porque el embajador chino dijo, ese tipo está loco. La diplomacia china, dependiendo del lugar donde vaya a enviar sus diplomáticos, manejan incluso hasta el acento. Se prepararon y lo hicieron con Alemania, lo hicieron con Estados Unidos. La preocupación de Trump ahora en las universidades con los chinos, eso viene, ¿usted sabe de quién? De Samuel Huntington, un trabajo que yo leí hace más de 20 años que se llama Los mandarines chinos, porque los chinos, y es lo que Occidente ha olvidado, no ha cambiado la fórmula de lo que les ha permitido a ellos por 3.000 años ser una civilización, el consenso entre ellos. Profesor, queremos darle las más expresivas gracias por la participación en este programa de Reporte Saladín, para darle vida y seguimiento a un tema de la más alta importancia para la nación dominicana, que es el conocimiento histórico de todo ese acervo que usted conoce y domina y que debe llegar a las grandes masas dominicanas, no solo de las zonas fronterizas, porque has venido haciendo un recorrido por las mismas, sino también por otras zonas del país. Al darle las gracias, quiero repetir que cierro este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, con el que concluyo este programa siempre, cuando decía en 1936 en España, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo programa. Gracias, profesor, Gracias por usted, esta Roberto. honrosa Gracias, oportunidad. Gracias.